Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Voces en Flor. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar y compartir la palabra con Camilo Muñoz. Camilo es un joven que le apuesta a la defensa de la vida, del territorio, de la tierra. Él nos habla acerca del proceso que se teje en su casa, la Casa Cultural Cuatro Colores en Obonuco, y del camino de la bioconstrucción como medio alternativo para el buen vivir. También nos comparte el poder que tiene la minga y el trabajo colectivo. Con ustedes, Camilo Muñoz. Bueno, mi nombre es Camilo Rubén Muñoz Rosero. Soy joven campesino del corregimiento de Obonuco. Soy arquitecto y bioconstructor. Lidero el proceso que llevamos en mi casa llamado la Casa Cultural Cuatro Colores, que es un proceso en torno a hacer un faro agroecológico y a abrir un espacio para la cultura y el compartir en el corregimiento de Obonuco. Crecí en un contexto y en un entender del campo. Crecí entre plantas, entre árboles, entre agua. Crecí saliendo a jugar con mis vecinos, yendo a caminar, yendo al bosque, a la quebrada. Entonces, digamos que tengo un sentir y un especial cariño por este territorio y por la naturaleza que me rodea. Nosotros aquí en el corregimiento, pues hay una población indígena, hay un cabildo indígena, hay una población campesina, pero también ahorita hay una población de neorurales, ¿no? Personas nuevas que han venido a habitar el campo y digamos que eh, transforman un poquito las dinámicas que se vienen manejando en todos estos años. Socialmente me parece el corregimiento del territorio bastante interesante, bastante bonito también el hecho de que es un territorio lleno de artistas, es un territorio lleno de cultura, ¿no? De tradición. Es muy bonito también ese sentir, ¿no? El sentir que es en torno a la creación, una creación artística y cómo eso tal vez conecta con las personas y genera algo de identidad. Eso, digamos que así reconozco mi corregimiento con todas las ventajas y tal vez retos que tenemos. Y digamos que eso también fue como un pulso, un impulso para empezar el proceso, ¿no? En la casa, de cómo hay mucha agricultura con agrotóxicos, cómo empezamos pues a través del ejemplo, del compartir, del aprender juntos, a encontrar, ¿no? Alternativas, ¿no? Entonces por eso empezamos como ese proceso en torno a la agroecología en la casa. También empezamos con el compartir de árboles nativos, de colla en específico, que fue como un punto bien interesante, por la facilidad que da acercarse a través pues, de un árbol con las personas, ¿no? Como el hecho de compartirle árboles a las personas genera un vínculo y también un beneficio, ¿no? No solamente con la persona, que tal vez el beneficio inmediato sea una cerca viva, sea tener alimento para sus animales, sea una restauración de un predio, de un lote. También como ese beneficio ecológico, ¿no? El tema de las aves, el tema de los insectos, que tengan un lugar, que tengan donde habitar, pues me parece bien importante. Entonces, como que eso ha movido a la casita a querer actuar, ¿no? Y a también entender la agroecología, me parece que es entender un poco lo que es el trabajo en colectivo, ¿no? Uno puede tener prácticas agroecológicas, uno puede proteger la semilla, puede intentar buscar una soberanía alimentaria, pero realmente
es mucho más fácil y debe ser en colectivo, ¿no? Debe ser como ese trabajo entre todos para que realmente rinda un fruto y empecemos a transformar, ¿no? Porque a veces nos quedamos mucho en la queja y no actuamos, ¿no? Entonces, como que ese ha sido el motivo también de, así sea desde lo pequeño, empezar a mover cosas, a actuar, a querer transformar. Y pues ha dado resultados. Vamos contentos en el proceso. Hemos hecho muchos amigos, hemos aprendido mucho, nos han compartido mucho, ha habido muy buenos momentos y, y se ha activado, ¿no? Esa relación tal vez en vecinos, en visitantes, en torno a eso. Por un lado la agroecología y por otro lado como a tejernos con la comunidad a través de la cultura, del arte. Compartir un árbol, una semilla es compartir la vida misma. Compartiendo la vida nos encontramos y nos tejemos con grandes vínculos. Camilo nos comparte su experiencia con la colla, un árbol nativo del territorio. Bueno, mi conexión con el árbol de coña es bastante bonita. Es el primer árbol que tuve eh, y me gusta decir que él me encontró. Eh, él, él, él me eligió, lo encontré en una parte que iba a reparar de mi casa. Luego la volví jardín porque lo encontré y dije, no, no lo voy a sacar de aquí, sino que lo voy a acompañar de más plantas y voy a volver un espacio para mí, para compartir con el árbol, con la naturaleza, tener un espacio más tranquilo. A partir de ese querer, el árbol creció, dio muchas flores, atrajo muchas abejas. Me encantó por eso, por el hecho de las abejas. Y luego me botó la semilla. Y fue bien bonito mirar cómo la semilla solo caía y crecía. Es como tan abundante en el propagarse que él bota semilla y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces eso me llevó como, pues era un espacio pequeño, no podía hacer crecer todos los árboles que querían salir. Entonces lo que hice fue empezar a entalegarlos y a acumularlos. Pero de repente ya tenía muchos y entonces necesitaba hacer algo con esos árboles. Y lo primero fue empezar a compartir a la familia, empezar a decirles que siembren, que es un árbol muy bonito, que crece muy rápido, que atrae las abejas. Luego empezar a compartirle a los vecinos, a los conocidos, mirar cómo era una facilidad para generar un vínculo y generar un bienestar para el ecosistema. Entonces, digamos que esa es mi relación con el arbolito, ¿no? Ese me ha acompañado como en este camino del querer hacer algo positivo por nuestro territorio. Camilo nos cuenta cómo a través de su proceso como bioconstructor y también del espacio que tiene en la Casa Cultural Cuatro Colores se ha fomentado e iniciado procesos con el concepto de minga y el trabajo colectivo. Nosotros hemos trabajado mucho con lo que es la minga, entonces, pues por mi profesión, por la bioconstrucción, por el rol de arquitecto, hemos promovido mucho el tema de trabajar en mingas, de recuperar un poco lo que es esta actividad del trabajo colectivo. El hecho me parece muy bonito es también el aprender haciendo, ¿no? Como antes en las casas había muchos oficios, había muchos saberes, y ahora digamos que se ha venido relegando esa información, muchas veces perdiendo. Entonces también como que a veces reunirnos, trabajar en equipo, aporta eso, aporta que rescatemos tanto las costumbres como los oficios
como el trabajo colectivo y lo bonito de lo que se puede lograr en el colectivo. Pues digamos que el concepto de minga es algo que se escucha mucho en este territorio, ¿no? En el suroccidente del país. Y es como las personas se reunían a hacer un trabajo en específico, pero que muchas veces solo beneficiaba a una familia o a unas personas en concreto. Y las demás personas iban desinteresadamente a prestar su tiempo, a prestar sus manos, a prestar su trabajo para crear, para, porque pues para crear, construir, hacer, digamos que hay muchos tipos de minga, ¿no? Incluso ahora se habla, es bonito lo de las mingas de pensamiento, ¿no? Como a veces nos reunimos a construir ese pensamiento, a rescatar a veces muchas cosas que ya se vienen perdiendo. Entonces digamos que hay muchos tipos de mingas. Yo pues hemos promovido como las mingas de pensamiento, las mingas en torno a la bioconstrucción, donde a la vez que se enseña técnicas de bioconstrucción, se practica, ¿no? Porque muchas veces como que necesitamos de eso, la práctica para aprender una actividad. Entonces, digamos que también hemos promovido el lado de la minga por ese lado, que sea un lugar de aprendizaje, ¿no? De compartir entre las personas y obviamente de realizar el trabajo en específico. Hemos hecho en mingas de también de siembra, también hemos hecho pues, la siembra de un bosque comestible. Mi casa está en ese proceso de transformación de hacia un bosque comestible y esa minga fue muy bonita, ¿no? También el hecho de, como era antes, reunirnos a sembrar, que la energía del colectivo quede en toda esa siembra, quede en esas semillas y también, ¿no? Que las mismas personas se sientan relacionadas con el sitio. Digamos que el hecho de abrir la casa para mingas también significa eso, ¿no? De abrirnos a nuevas relaciones, a nuevos sentires, a nuevos convivir y cómo eso emociona a la gente, ¿no? Vincula, que a veces va más allá del simple hacer, sino que uno ya quiere es compartir con esa persona, entonces uno sabe que hay minga, entonces ya quiere ir a la minga por estar ahí, por compartir, por trabajar, por apoyar, ¿no? Como incluso el prestar el tiempo al otro se vuelve un símbolo, se vuelve un acto de amor, un acto de compañerismo, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido muy importante, ¿no? Como rescatar ese proceso de mingas para tener un mejor convivir y poder lograr cosas juntos que a veces desde la individualidad serían mucho más difíciles lograr. Eso es muy importante, ¿no? Como nos damos cuenta que en una jornada, en un día, si llegamos en Minga, podemos armar un techo, podemos arreglar una habitación, arreglar las paredes, el piso, cómo podemos arreglar una huerta, eh, y cosas que si lo hacemos solos, pues tal vez nos demorarán una semana, dos, pero ver qué bonito que en el colectivo surge todo ese trabajar y todo surge más rápido y queda, ¿no? Queda como esa relación y ese vínculo del haberlo hecho, del haber estado, del haber participado. Quedan los buenos recuerdos, quedan las risas, queda ese todo, ese convivir. Camilo nos comparte cómo en el proceso de bioconstrucción se pueden aprovechar materiales naturales y crear alternativas para vivir de maneras más respetuosas con los seres vivos y el medio ambiente. Fue una respuesta realmente la bioconstrucción, como el hecho de llevar mi profesión, llevar el hecho de construir a un entorno más coherente, ¿no? Más amigable y más responsable con la naturaleza. Entonces, digamos que por ese lado me enamoré de la bioconstrucción. Luego me encontré también que mi abuelo pues aplicaba técnicas de bioconstrucción
Entonces eso fue como también querer, ¿no? Querer mantener esos saberes, querer mantener todo ese conocimiento. Eh, yo también habito en una casa hecha en bioconstrucción, entonces cogí mi casa de laboratorio. Es un espacio de creación, de experimentación. eh, a partir de eso me fui haciendo un camino en la bioconstrucción. Ya llevo trabajo, ya llevo trabajando algunos años. También digamos que la construcción me llevó a la agroecología me llevó a abrir el proceso en la casa y ahorita el proceso en la casa eh, también va a ser un espacio para la bioconstrucción, ¿no? Como también se hacen para la bioconstrucción, como también se vuelve un espacio para experimentar. eh, lo bonito también de la bioconstrucción es que es muy amplia, entonces uno tiene muchas técnicas para experimentar, muchos materiales, muchas formas de hacer las cosas. Entonces, digamos que es lo bonito y a la vez el reto de que la bioconstrucción no tiene una receta exacta. Siempre tiene que experimentar, hacer pruebas, diseñar muy bien, contemplar muy bien el contexto, el territorio, ver qué se puede ocupar, qué está disponible y a partir de eso crear, poder construir a partir de eso. Es bonito como ese caminar lleva, ¿no? Lleva a eso, lleva a las raíces, lleva a la memoria, lleva al pasado y de cómo reencontrarnos con eso y reinterpretarlo, ¿no? Y el hecho también es muy bonito aprender de lo que ya está hecho, ¿no? Como si bien ahora ya hay esa desconexión con la bioconstrucción y muchos maestros de obra, muchos constructores no le hacen caso y ni siquiera la toman en serio. Tenemos muchísimas viviendas en Tapia en bioconstrucción que son súper antiguas y ahí se mantienen útiles, se mantienen en buen estado. Entonces, también tenemos eso, ¿no? Tenemos todas esas viviendas para poderlas estudiar, para muchas veces poderlas restaurar, mejorar, readecuar y que nos sigan sirviendo, ¿no? Que como a veces ese pasado se enlaza con, con lo actual y puede ofrecernos una visión de futuro diferente. La bioconstrucción se trata de construir a partir de elementos naturales y el hecho de construir implica eso, ¿no? Implica tener todos los aspectos cubiertos, ¿no? Tanto de la infraestructura como del procesamiento de desechos y el aprovechamiento también de los elementos naturales, ¿no? Entonces también se hace recolección de agua. Y hablando pues específicamente de eso del manejo de residuos, eh, pues está la alternativa del baño seco y los biofiltros. Entonces, pues por un lado tenemos el tema de biofiltros, que son unas pequeñas infraestructuras que nos ayudan a procesar todo el agua que nosotros le demos un manejo pues de agua gris que se puede decir, que es un manejo en la cocina o en el baño. Entonces, ver cómo se puede procesar esa agua para, si bien no, al final del proceso no queda potable, sí queda aprovechable para las plantas o para los animales. Ese es el tema de los biofiltros y el tema de los baños secos, también que se viene promoviendo bastante, es de cómo le damos un manejo adecuado, ¿no? A nuestros residuos de humanos. Entonces, es complejo ver la problemática, es una problemática a nivel mundial ese tema y ver cómo cogimos, ¿no? Este camino tan erróneo de contaminar el agua a partir de nuestros desechos, ¿no? Cómo
como somos la única especie en el mundo que se organizó para contaminar el agua, que realmente utiliza el agua, pero no le da un manejo, ¿no? Un manejo realmente responsable y recíproco al agua. Entonces, el baño seco es una buena alternativa, ya que no involucra el hecho de estar haciendo descargas de agua, sino que el manejo de los residuos se hacen mediante un compostaje. Entonces, es realmente simple, una infraestructura como un baño cualquiera, eh, sino que ya no usa el agua, sino que se usa acerrín. Entonces, uno va, hace sus necesidades y luego lo cubre con acerrín. Ahí va a quedar depositado, debajo del baño va a haber una pequeña cavidad para almacenar estos residuos, y cuando ya llegue un tiempo determinado o hayamos llenado mediante el uso eh, el baño, podamos extraer, luego llevar a una zona donde le haremos compostaje a esa materia orgánica y la transformaremos en abono, en algo que podemos utilizar y que no contaminará ni el agua ni nuestros suelos. Entonces, esa es la importancia y la invitación de los baños secos que venimos haciendo. Si bien estamos en una desconexión con la naturaleza, estamos inmersos en una época de cambio climático, de tal vez una crisis, ver también cómo somos facilitadores, ¿no?, de la vida, si nos reencontramos con ese sentido y ese amor por la naturaleza, ver cómo podemos ejercer un rol positivo frente a nuestro vivir, cómo podemos hacer acciones para contribuir un poco al cuidado y frenar, ¿no?, un poco, aunque sea desde nuestro actuar individual, ayudar a frenar un poquito todo este malestar y daño que se le viene haciendo a, a nuestra madre naturaleza. Este encuentro nos ha dejado una valiosa lección sobre el trabajo en equipo, que es la clave para lograr grandes cosas. La minga, la unión, nos demuestran que juntos somos más fuertes. Agradecemos enormemente a Camilo Muñoz por compartir su experiencia con nosotros y ser parte de este episodio en Voces en Flor.